había de someter a disciplina. Argumento. Soldados de la República, me dirijo a todos. Nos juzgue la historia. ¿Quién? And I just want to say thank you. Debate. ¡Nunca nos subordinemos! Macio Sare. La coyuntura a detalle. ¿Por qué una reforma judicial? ¿Por qué una elección judicial? Hemos sufrido a lo largo de décadas un poder judicial ajeno al pueblo de México. Jueces y juezas que en un buen número han preferido defender a la oligarquía, a las élites, a los privilegiados frente al pueblo de México. Jueces y juezas que se fueron convirtiendo, muchos de ellos, en burócratas judiciales, que no sentían el sufrimiento de la gente y que pensaban que los seres humanos eran expedientes. Ya justicia en México para el pobre y para el rico, eso viene desde los sentimientos de la nación, de Morelos. Entonces sí, ¿quién puede sanear el poder judicial? El pueblo, con su voto este 1 de junio. Inscríbanse, aquí está la página donde se pueden inscribir, van a ser evaluados por un comité, que la justicia alcance a todos y a todas por igual, para construir siempre un mejor México. Macio Sare. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, martes de debate de coyuntura, y es un privilegio estar con mis compañeras y compañeros, Claudia Villegas, con Aleida Hernández también, por supuesto con Paul Hospital y con Alonso Romero. Hoy vamos a discutir dos temas relevantes del momento político y social de nuestra nación. El primero de ellos va en torno a las campañas para la elección del Poder Judicial de la Federación. Tendremos jornada electoral el domingo 1 de junio de este año 2025 y las campañas inician ya este 30 de marzo y concluyen el 28 de mayo de este año para decidir quiénes serán nuestras ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de sus salas regionales, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. ¿Qué opinas al respecto, Aleida? Bueno, primero que nada decir que estamos ante un proceso inédito y siempre que hay un proceso de democratización hay que celebrarlo, ¿no? Hay que decir que hay restricciones de los aspirantes para el proceso y me gustaría hacer esa revisión para que la audiencia lo tenga en cuenta. Las elecciones del Poder Judicial no están bajo las mismas reglas que las elecciones normales, eso hay que tenerlo muy claro. Los candidatos tienen algunas restricciones. Ningún candidato o candidata puede pagar spot, tiempo en televisión o radio, ni anuncios en bardas. Ningún candidato o candidata puede sostener reuniones multitudinarias con el carácter de un mitin. Y bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Qué sí pueden hacer los candidatos y candidatas? Repartir volantes, publicaciones, promociones a través de redes sociales, sostener reuniones informativas. Y esto va a ser muy interesante porque yo ya me estaba imaginando los candidatos y candidatas a jueces, pues conversando con sus vecinos, con sus vecinas, en las universidades, en sus spots o en sus redes sociales, explicando nociones. Por ejemplo, va a ser muy interesante que expliquen las nociones que tienen sobre la justicia. Va a ser muy interesante escuchar cada uno de ellos qué piensan sobre la justicia, cuáles son los nuevos mecanismos que van a implementar para tener conversación directa con la ciudadanía y estarles comunicando cuál es su trabajo, en qué consiste y rendir cuentas a la ciudadanía, que esto es lo más importante que propone este proceso electoral judicial. Creo que hay emoción, o sea, hay nervios, hay mucha expectativa de cómo van a actuar en campañas los jueces y juezas, acostumbrados casi siempre a estar detrás del escritorio, acostumbrados a que ellos, como ellos dicen muchas veces, por ellos hablan sus sentencias. Pues no, hoy van a tener que hacer mucho más que pues escribir y dar una sentencia. Muy bien, campañas de cara a la sociedad, Claudia. Sí, Hamlet, hay que recordar cómo llegamos a este punto, por una decisión de una reforma de gran calado, en donde los mexicanos y las mexicanas decidimos que queremos elección popular de jueces, elección popular de magistrados, y esto nada más hay que recordar que
la percepción de la población, y eso hay muchas estadísticas y hay muchas encuestas, es de un poder judicial corrupto, un poder judicial que se ha prestado pues nada más a atender los intereses de quien puede pagar la justicia. Entonces, conceptos como corrupción e impunidad están ahí, la falta de acceso a la justicia, la ineficiencia y la lentitud, la falta de transparencia, la falta de acceso a la información sobre los expedientes, la falta de respeto y observancia e inconsistencia en la aplicación de las leyes, la influencia de intereses políticos y también la influencia hasta del capitalismo de cuates. ¿Cómo llegamos a este punto? Y cómo será muy interesante lo que decía Leida, cómo funciona el Poder Judicial, a explicarle a los electores cómo funciona, cómo nos beneficia, cómo podemos tener un juez cercano a la comunidad. Y a mí me anima mucho, yo estaba un poco desilusionada, tengo que decírselos y confesárselos, de cómo se iba a tener esta proximidad con las comunidades. Se resolvió bien con la circunscripción para las votaciones y creo que sí vamos a ver al juez que está cercano a la comunidad, hablando, por ejemplo, un juez de lo civil, que tenga la posibilidad de observar el ejercicio de la justicia equitativo para un empresario, pero también para un pequeño comerciante. Muy bien. Paul. A ver, un ejercicio, recuperando lo que dice Aleida, sin duda interesantísimo, porque nunca lo hemos visto, y hay mucha expectativa por parte de todos los actores involucrados en esto, desde, por supuesto, el oficialismo que pasa a través de esta reforma constitucional y cambia todo el sistema de cómo vamos a elegir al Poder Judicial, también de la oposición, que algunos, la oposición más chafa, está buscando en dónde se equivocan, dónde sale mal, dónde le falta la reforma. Pero lo que sí nos toca, digamos, a las ciudadanas, los ciudadanos, es observar, escuchar y revisar bien estos perfiles, estas campañas, porque son tantos cargos los que se van a elegir que es prácticamente imposible, impensable, lograr conocer. Entiendo que se hace un esfuerzo muy grande y habrá una plataforma donde nos digan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus postulados. Pero es tan amplia la votación. Para la gente que nos está viendo, van a recibir el día 1 de junio, por ejemplo, 6 boletas, no nada más para la elección federal. Y algunos estados, 18 estados de la República, además van a recibir otras tantas de lo local. Y bueno, Veracruz y Durango, que además tienen elecciones constitucionales para sus ayuntamientos. Entonces, es procesar más de 880 cargos del Poder Judicial Federal, lo cual lo hace complejísimo. En algunos casos, inclusive, hasta por numerito vamos a votar en lugar de por nombre. Sí. Es tan complejo, de hecho, ya el momento de la votación para el ciudadano, que ni siquiera los votos los van a contar los ciudadanos, como estamos acostumbrados, ¿no? Que nuestro vecino, nuestro familiar, que es representante de casilla, cuando se cierra la casilla a las 6 de la tarde, se pone a contar los votos. Es tan compleja la elección que la van a tener que contabilizar de manera institucional, digamos, ¿no? Y tardará 10 días en dar resultados. Entonces, me fui, digamos, ya hasta el día de la elección, pero así desde este domingo, que arranquen las campañas, todo el sistema va a ser ultra complejo, nuevo completamente para los ciudadanos, y también vamos a verlos desempeñándose en campaña, ahora que decías, acercándose a las comunidades, platicando con las personas, yendo a los foros, y también generando compromisos, porque al final son candidatas y candidatos. Entonces seguramente mucha gente que llegará con su expediente de que tiene algún tema atorado en el Poder Judicial, que hay bastante en este país, y que a lo mejor genera un compromiso con algún candidato o candidata de que su tema tal vez salga el día de mañana. En fin, vamos a ver cosas nuevas, promesas de campaña también de parte de las candidatas y candidatos, sobre todo con este público que tiene un interés muy particular en quién va a quedar de juez, quién va a quedar de jueza según un caso pues, del que estén sufriendo hace muchos años, ¿no? Muy bien. Una precisión nada más para la audiencia. El INE ya se comprometió a que la noche de la elección tendremos resultados de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5 mujeres y 4 y todo hombres. lo demás, Y 10 también días. otra precisión, sí van a ser ciudadanos y ciudadanas quienes contabilicen los votos, pero en los consejos distritales. Bueno, uno no pierde su Precisión. ciudadanía, lo entiendo, No, pero no como estamos acostumbrados a no la como estamos contabilización de los acostumbrados, votos. pero sí van Eso a es ser una ciudadanos realidad, también. viene distinta la contabilización. En el centro de votación se tomarán, digamos, las medidas para garantizar la seguridad de los paquetes y se van a contar los votos emitidos, ¿no? Que eso sí viene en cualquier sábana. Y esos son los que ya se trasladan a los consejos. Alonso, hablaba Paul de estas promesas de campaña. Por ejemplo, en el sector energético, pues hay claramente dos visiones por parte de los juzgadores, ¿no? Hay quienes privilegian los beneficios para el sector privado y otros que privilegian la soberanía energética. ¿Tú has visto estas dos visiones en los juzgadores? Sí, yo creo que aquí lo más importante es justo el principio de máxima publicidad. Me parece a mí que eso es importantísimo en esta elección. El hecho de que todos conozcan al juez, digamos, que les toca dentro de la circunscripción, quién va a definir estos casos, porque muchas veces, sobre todo en este tipo de sectores, ¿no?, que son de los grandes capitales, nunca se sabe quiénes son esos jueces, cómo llegaron ahí, ¿no? Y la mayoría de las veces era, sobre todo con el tema cuando estuvo el PRI de Peña Nieto, hace una modificación a tantas cosas que termina por crear muchos tribunales especializados, sobre todo el de competencia económica en materia de radiotelecomunicación, y le tocaba lo de energía también. Y esos jueces nadie sabía quiénes eran, ¿no? Los nombraban casi por dedazo y al oscurito, y entre 2, 3 personas se pusieron de acuerdo para nombrarlo. Entonces yo creo que eso es importante, que se vaya publicitando quiénes son los responsables de tomar estas decisiones que nos afectan a todos. Y también yo diría que pues, no es, o sea, es un ejercicio inédito por la relevancia del Poder Judicial, ¿no? Vemos que también en el mundo el Poder Judicial ha estado avanzando hacia eso que se conoce como supremacía judicial, en el que el único poder que no es electo es el que decide sobre los otros dos, ¿no?, cuando se supone que estamos en un sistema de balances y contrapesos. Pero bueno, me parece aquí perfecto que también el Poder Judicial se someta a los mismos controles democráticos que los otros dos poderes. Yo creo que eso es base en cualquier democracia. Pero yo diría que no es ni siquiera la elección más grande que hemos visto, ¿no? En el 2024 se votó pues, por más de 2.000, 3.000 cargos, ¿no? Entonces, la complejidad que se quiere hacer ver, que son 800 cargos de Poder Judicial, yo creo que hay que ponerla en la proporción correcta en la que ha habido otras elecciones que se han llevado a cabo. Y también los resultados, siempre tenemos un PREP, ¿no?, con estadísticas oportunas. Eso no quiere decir que el conteo se finalice y tampoco quiere decir que ya se conozca a los diputados, ¿no? O sea, pasa mucho tiempo de que se hace el conteo estadístico del PREP a que se dan las constancias finales. Así es. Pues muchas gracias. Este es el primer bloque de esta discusión. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre las reglas para esta elección del Poder Judicial. Inician ya las campañas. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Un poder judicial que, como pudiste ver en los meses recientes, ha estado defendiendo de manera descarada sus privilegios, aún en contra de lo que manda la Constitución. El 1 de junio, en la elección judicial, es la gran oportunidad de generar un nuevo poder judicial en México. Vamos a votar por un México mejor y por un nuevo poder judicial. Maciosare. Estamos de regreso en Maciosare, estamos platicando acerca de la elección del Poder Judicial a nivel federal y también en las entidades federativas. En el bloque anterior platicábamos sobre las reglas de la campaña, qué está permitido, qué está prohibido, pero todo esto va a desembocar en una jornada electoral el 1 de junio del 2025 y el consenso de la mesa es que se trata de un ejercicio inédito, que es algo nuevo y todos tenemos que aprender cómo se puede votar. Y a Leida le preparo a toda la audiencia un ejercicio para que puedan conocer cómo votar en la elección del Poder Judicial.
Muchas gracias, Hamlet. Traigo las boletas para que las vayamos conociendo y nos vayamos familiarizando cada vez más. De pronto también estos espacios son para hacer pedagogía de la democracia, y en este caso de la democracia de las elecciones al Poder Judicial. Y ustedes pueden ver van a recibir 6 boletas de diferentes colores para que no nos confundamos. Van a ser muchos datos los que vamos a tener allí, pero ustedes van a poder ver en la boleta para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar el apellido de la persona, el nombre, van a tener dos elementos, una ministras mujeres de un lado, ministros hombres del otro, y ustedes van a tener que poner en un cuadrito el número correspondiente a cada candidata o candidato. Si vamos a la siguiente, van a poder ustedes identificar también quién las está proponiendo, si el Comité del Poder Legislativo o el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, y entonces van a poder elegir allí con mucho cuidado. Aquí en esta elección vamos a aprender y a tener también paciencia con las boletas para poder leerlas con mucha calma y que ustedes puedan elegir a la persona pues que consideren es la mejor opción a ocupar el puesto. También tienen otras partes de la boleta, si vamos a la siguiente, y ustedes van a ubicar ese número identificador y la autoridad postulante, las candidaturas, las autoridades que postulan, y en cada uno de las boletas van a encontrar la información de cuál es el cargo al que se está postulando. Tengamos paciencia a la hora de emitir el voto. Sin embargo, creo que todos estos 2 meses vamos a tener la oportunidad de familiarizarnos con las boletas y con lo que tengamos que elegir, que son alrededor de 6 cargos cada elector y electora. Pues como acaban de ver, no hay emblemas de partidos políticos en la boleta. Viene cuál es el poder que postuló, ejecutivo, legislativo o judicial. Y que hay casos en los que están postulados por 2 comités. O hasta 3. O hasta 3. Y además, los géneros pues se dividen. Tenemos 5 espacios, por ejemplo, esto es para la Suprema Corte, para votar por mujeres, tendrán que escoger 5 mujeres. Y 4 espacios para hombres. Se garantiza también la paridad con esta reforma, Claudia, y cambia el modelo de votación. Votábamos en las elecciones con una cruz, con una X, con un tache, y ahora vamos a tener que anotar el número del candidato o la candidata de nuestro agrado. Y qué bueno que lo mencionamos y este ejercicio de aprendizaje, porque esta elección inédita va a requerir de la creatividad, del compromiso, del aprendizaje no solamente de los electores, sino también de los que buscan estos cargos. ¿A qué me refiero? Los candidatos van a poder promocionarse a través de redes sociales, van a poder repartir volantes, van a poder sostener reuniones informativas y públicas que no tengan carácter político, van a darse a conocer a través de los tiempos de la radio y la televisión, a través de estos tiempos oficiales. Entonces, lo que vamos a ver es una elección inédita, en donde las redes sociales van a ser muy importantes, en donde la estrategia para ubicar el número, vincularlo con la propuesta, vincularlo con el rostro, vincularlo con todas estas ideas poderosas respecto a que sí se está fortaleciendo la democracia. A mí me gustaría hacer mucho énfasis en ello, porque se debilitó la democracia cuando teníamos un juzgado especializado en concursos mercantiles, en donde solo tenían acceso los grandes abogados, en donde los juzgados civiles tenían montones de carpetas ahí que solo salían cuando alguien llegaba y pagaba copias, ¿no? Cuando alguien llegaba y conocía al secretario del juzgado. Y también es importante observar que no haya mano negra en todas estas campañas. El elector tendrá que ser muy consciente de lo importante que es darle seguimiento a su candidato y eventualmente a su juez, a su juzgador. Paul, ¿qué opinas sobre todas estas reglas para las... Facilísimo votar, va a estar muy sencillo para como estamos acostumbrados. Obviamente fui sarcástico, pero bueno, así está y qué bueno, y habrá muchos aspirantes. Seguramente, además, como dice Claudia,
veremos campañas de vota por la 6 o vota por la 8, o Es con vota tu por, número. porque va a ser más sencillo aprenderte número y cara que nombre completo y cara de alguien con quien no estás familiarizado o que no hace política o que no tiene un nivel de conocimiento en una entidad federativa o en el país completo. Pero justamente acá decía evitar esa mano negra, esas sombras que de pronto hay. Y en elecciones como esta, en donde yo no quisiera preguntarles qué porcentaje creen que va a votar, ¿va?, del pueblo mexicano, porque no lo sabemos, porque nunca ha habido una elección del Poder Judicial y a lo mejor nos sorprende, para bien o nos sorprende para mal. Normalmente en las elecciones depende el Estado y la entidad federativa, pero 1 de cada 2 mexicanos no va a votar, más o menos. Entonces, un domingo, 1 de cada 2 mexicanas deciden no ir a un centro de votación, no hacer fila. Luego ven en las noticias que hay mucha fila, que está en el sol todo, y entonces se van dando de baja. Mi pregunta es, ¿quién va a acudir a votar? Y si en un supuesto existiera una bajísima votación, ahí empiezan los riesgos. ¿A qué riesgos me refiero? A esta mano negra. ¿Por qué? Porque hay tentaciones y hay intereses y poderes fácticos que se pueden meter en las votaciones, desde los estados. Partidos políticos, gobiernos locales, sin duda alguna, inclusive despachos jurídicos que tienen muchísimo poder económico y muchos intereses en todo el país. Y bueno, pues por supuesto el crimen organizado, que pudiera llegarse a meter en estas elecciones y en esta votación y mandar cierto número de personas a votar por un numerito. Entonces sí tengamos cuidado, esto es una tarea de todas, de todos, porque la reforma del Poder Judicial está, porque las campañas vienen, arrancan el domingo, serán 60 días. Y hay que estar completamente vigilantes de que no se metan los malandros, que los malandros pueden ser desde criminales hasta partidos políticos o gobiernos locales que quieran meter la mano en la elección para pues, tener jueces a modo, ¿verdad?, el día de mañana para cualquier asunto. Entonces, sí es una chamba de todos, de todas, estar revisando quiénes son los candidatos, quiénes los están apoyando, quiénes están respaldándolos, inclusive públicamente, organizaciones, asociaciones, y sobre todo cuidar pues, que no haya mano negra, porque si no el día de mañana, pues a quién le van a responder un tema de coyuntura judicial, ¿no? Alonso, el dinero en estas campañas está restringido, los topes de gastos están muy acotados. Un juez de distrito para competir en un distrito judicial electoral solamente va a tener 220,000 pesos de tope de gastos de campaña para estos 60 días. Va incrementándose y los ministros de la Corte tendrán cerca de 1,5 millones de pesos. No es que el INE se los asigne, es que es el tope de lo que ellos pueden gastar sin aportaciones de empresas ni de otros sujetos. ¿Te parece que el dinero va a ser un factor aquí importante? Bueno, yo diría que todo el tema de los poderes fácticos, justamente de eso se trató la reforma, de sacar a los poderes fácticos dentro de esta decisión, porque recordemos cómo desde que Zedillo tomó la Corte, cómo se fueron nombrando muchos de esos ministros y cómo se fueron nombrando muchos de esos hacia abajo, ¿no? Era mucho más sencillo en esos casos que uno de estos grandes despachos que tienen influencia o de estos grandes, digamos, empresas, intereses, pues promovieran a un candidato con un presidente, con un titular de la bancada en el Senado, ¿no?, que son los que llegan a decir esta situación. Y bueno, recordemos que durante mucho tiempo el presidente mandaba una terna, ¿no?, y después eso iba al Senado. Entonces, nosotros vemos que ahí justo es donde los poderes fácticos se adueñaron de la Suprema Corte y del Poder Judicial como tal, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trata justamente de sacar los poderes fácticos. En el tema del dinero, lo que vemos aquí en la campaña y cómo están diseñadas las reglas de la elección, se trata de dar la máxima paridad a todos, ¿no? El monto del dinero es un tema súper importante porque, por ejemplo, también México no es el único lugar donde se llevan a cabo elecciones de jueces. El 4 de abril de este año, en Wisconsin, ahí en Estados Unidos, va a haber una elección de la Suprema Corte Estatal, en donde, por ejemplo, Elon Musk está metiendo millones de dólares, 18 millones de dólares, con tal de que un juez gane. Porque ahí no hay este tipo de controles de los que se está hablando aquí, de que haya dinero. Bueno, es evidente que siempre puede haber alguien que se comporte de una manera errónea, pero también eso nos toca a nosotros como ciudadanos y tocará a las autoridades estar vigilantes de eso, ¿no? Pero aquí al menos las reglas están hechas de tal manera que sea lo más equitativo posible.
También yo creo que una gran causa de que no nada más en México, sino en el mundo, la participación democrática vaya a la baja, es la desilusión que hay con la democracia, pero a través de lo que pasa con el Poder Judicial en muchos lugares. Los poderes fácticos lo han capturado en todos lados y han hecho que las resoluciones, y eso que decía hace rato, la supremacía judicial, que el Poder Judicial es el que decide sobre los otros dos poderes electos, vayan cada vez más favoreciendo a los poderes económicos, los poderes fácticos. Eso lo vimos que pasó aquí en México. El Poder Judicial hizo una serie de resoluciones en las cuales dejaba a la gente indefensa. Yo creo que todos en México hemos tenido algún caso conocido, similar, y eso es una de las principales razones por las cuales la gente no va a votar, porque votan y no pasa nada, ¿no? Porque el Poder Judicial, los órganos reguladores, todo este entramado neoliberal termina por imponer un modelo diferente al cual se vota. Muy bien. O sea, ¿tú apuestas que la votación va a ser alta? Yo creo que una de las razones por las cuales no hay votación, en muchos casos, es esa desilusión. Y yo creo que es bueno que vayamos abriendo más espacios de democratización. Yo lo vería más como una oportunidad, el hecho de decir como un arranque que vayan a votar más sea. y que la gente se familiarice con ese tipo de cosas. Van a ser más votos que los que han emitido históricamente los 128 senadores de la República para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se queda también una opinión de Aleida regresando de este corte. Estamos debatiendo sobre las campañas para esta elección judicial. Ya hablamos de financiamiento. También aquí la academia va a tener un papel muy importante en la organización de foros y de debates. Regresamos con más de Macio Sare. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. No puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro, si tomó un vuelo de avión, si salió por migración. Todo eso tiene que estar disponible al instante, repito, para las instituciones de seguridad. Este cambio de leyes va en ese sentido. Macio Sare. Bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que se quedaron aquí con nosotras y con nosotros en Macio Sare. Estábamos concluyendo el tema de las campañas del Poder Judicial y yo solo quería dejar en la mesa 3 preguntas para los candidatos y candidatas al Poder Judicial. ¿Cuál es la noción que tienen de justicia? Esa sería una pregunta. Segunda, ¿cuáles son los mecanismos que piensan implementar para tener más cercanía con la gente, con la ciudadanía? Y 3, ¿cuál es su opinión sobre el uso del amparo para evitar la tributación? Es muy importante que tengamos esas preguntas resueltas por los candidatos y candidatas al Poder Judicial. Pues esta es una manera de concluir ese es el tema sobre las campañas del Poder Judicial y vamos a retomar el tema sobre las propuestas que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum este 24 de marzo. Ella propone para el tema de fortalecer la atención a las desapariciones, reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dentro de las principales acciones que se proponen es que se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad para consultar en tiempo real. Se establecen obligaciones y sanciones a servidores públicos que no cumplan con la generación, actualización y compartición de información. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y, entre otras, será obligatorio alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la FGR por parte de fiscalías locales y tribunales de justicia locales. Creo, desde mi perspectiva, que esta es una forma muy seria de plantear reformas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y digo seria porque este tema requiere de mucha sensibilidad y requiere también de mucha profundización en los cambios que se vienen. ¿Qué piensas de esto,
Hamlet? Pues ahora ya es una obligación con esta reforma que muy pronto será aprobada en las cámaras del Congreso Federal, que las instituciones privadas y públicas que tienen estos datos los puedan proporcionar para que se unifiquen. Y esto es muy importante porque, como hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente no hay disposición de algunas autoridades a nivel local de colaborar con la federación o de brindar todos los datos. Y de esta manera, bueno, pues se puede generar un sistema en todo el país que permita precisamente identificar a las personas. Además, esto es muy importante, le quita al Instituto Nacional Electoral el monopolio de la identificación en el país. Ahora, la CURP pues tendrá, como bien mencionabas, una fotografía y huellas y será un documento oficial en toda la República que será útil para cualquier trámite. Así es que me parece que son muy buenas propuestas las de la presidenta Sheinbaum. ¿Tú qué piensas, Claudia, de estas propuestas que hace la presidenta? Bueno, comenzaría diciendo a Leida, Hamlet y compañeros que es un reconocimiento tácito de que las instituciones están rebasadas, de que hay una debilidad institucional y que no hay una coordinación como la que merece un problema en donde las desapariciones pues no afectan a todos los mexicanos de la misma forma y que mujeres y que personas que atraviesan el país, ya sea porque buscan trabajo, porque son migrantes, están siendo afectadas por este flagelo. Dicho eso, y tomando en cuenta que lo más importante es que las políticas públicas sean eficientes, que haya una coordinación institucional a nivel pues, general, a nivel estatal, diría que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho: a mí no me importa tanto el quién dijo qué o qué dijo qué. Ella se ha concentrado en 3 ámbitos: en dar los instrumentos o fortalecer los instrumentos, en recuperar las experiencias exitosas que protejan a estos grupos vulnerables, porque al final del día el Estado mexicano, sus instituciones tienen la obligación de proteger a los mexicanos y en especial a los vulnerables. Y la voluntad política, que eso es muy importante. No hay que olvidar la voluntad política, de hablar en medio de una controversia con voluntad política, porque el hecho de que se reconozca que este es un problema, ya me gustaría abundar en algún momento sobre cómo también hay que desmantelar cómo las desapariciones son un medio de extracción económica. Entonces hay que identificar de dónde viene el incentivo económico. Sí, muestra estos planteamientos que se está poniendo como un tema prioritario en el país, atender la problemática. Que no lo era, y qué bueno y qué importante, porque al final es una aceptación tácita, porque no lo tiene que decir, pero de que no se estaban haciendo las cosas o que no se estaban haciendo esfuerzos de parte del gobierno mexicano en los sexenios anteriores, no solamente el inmediato anterior, justamente en el tema de desapariciones, porque lo que reveló el caso de Jalisco, de Teuchitlán, Jalisco, es que además este no es un problema regional o no es un problema estatal que solamente suceda en una parte del país, sino que es un problema que viene de hace muchos años, que lo vemos en las cifras, cómo está creciendo y se están disparando estos números de desapariciones en el país y que hay que hacer algo. Entonces, poner en el centro del debate, poner estas reformas, poner políticas públicas también que puedan atender este problema, pues es una aceptación tácita de que no se había atendido. Y qué bueno que se está atendiendo, aplausos por eso, porque no podemos resolver lo que no vemos o lo que nos negamos a ver, y el problema de las desapariciones sigue incrementando, es alarmante, insisto, los números. Mientras bajaron los homicidios dolosos, me parece 18% el sexenio pasado, subieron 85% las desapariciones. Entonces tenemos un problema de fondo. Entonces, este lamentable hecho de Jalisco, que se sigue investigando y que ya lo atrajo la Fiscalía General de la República, ha dado pie justamente a todas estas acciones que ojalá nos conduzcan a tener pues mucho más garantías y que las personas también
y las madres buscadoras y los padres buscadores y todos los familiares que están buscando a cientos de miles de mexicanos que han desaparecido estos años puedan tener, pues al final del día, una respuesta de en dónde están sus familiares y sobre todo, pues bajar este índice del número de desaparecidos, que es una tragedia nacional. Creo que lo importante también de estas propuestas es que se enfoca en el fortalecimiento de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Y eso es muy importante porque necesitas voluntad política de los 3 niveles de gobierno. Y pueden estar gobernando diferentes partidos políticos y a veces no tener esa coordinación y no llevar a buen término los resultados que se quieren. Aquí hay que poner en el centro, como siempre, a las familias buscadoras. Y creo que yo encuentro en estas propuestas una escucha por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que hizo una primera propuesta el martes 17 de marzo, luego hubo colectivas de madres, de familiares, hicieron observaciones y luego viene esta semana y profundiza y especifica, lleva a mayor profundidad las propuestas y ahí creo que es importante reconocer esa escucha activa que por lo menos muchas personas estamos observando. Claro, creo que se tiene que seguir avanzando en establecer un diálogo permanente con las familias buscadoras, ¿no? Alonso. Sí, yo empezaría diciendo que no es... el objetivo principal no es justamente que haya voluntad política, sino más bien diría lo contrario, ¿no? Que no se necesite voluntad política para llevar a cabo esto. Yo creo que una parte de las propuestas que es muy importante es el tema de las sanciones que existen o que se propone a los servidores públicos que sean responsables y que no alimenten las bases de datos, que no compartan la información, que no haya esa coordinación. Esas sanciones me parece a mí que justamente elimina esa parte de voluntad política y dice, a ver, bueno, vamos a hacer que justamente el centro es las personas, las familias y vamos a generar los mecanismos para que eso pase. Otra situación que me parece muy relevante es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las facultades que tiene. Porque esa comisión nace en el 2017, pero bueno, como muchas cosas que hizo el Prianato, ¿no? Y en específico el tema con Peña Nieto, pues lo resolvían haciendo, bueno, vamos a hacer un evento donde inauguramos una nueva comisión y dejamos un instrumento administrativo sin realmente esas facultades que le permitieran llevar a cabo esta búsqueda, ¿no? Porque todo este tema es en el territorio, realmente, ¿no? En los gobiernos municipales, gobiernos estatales son los que tienen la mayor parte de la información y crear un organismo federal como lo hizo el Prianato, sin esas facultades y sin obligar a todos los demás a que le dieran la información y a realmente tener esa coordinación, pues bueno, ¿no? Resulta en una comisión que puede tener las mejores intenciones, pero realmente no tiene los mecanismos, ¿no? Entonces me parece importantísimo aquí que se le doten esas facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda y que también se obligue a los demás niveles a que hagan eso, ¿no? Una. Dos, el tema del CURP, ¿no? Retomo lo que decía Hamlet, de que se le quita al INE el monopolio de la identificación. Yo creo que también ahí el INE hizo negocio donde no tenía que haber hecho, ¿no? Con el tema de identificación, con el tema de los bancos y eso, pero bueno, es otro tema. Pero también dejaba fuera a una parte muy importante de los ciudadanos que son los menores de 18 años. Tú no puedes tener una identificación si no eres 18 para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos ciudadanos? Ahora sí se van a tener un mecanismo de identificación para todos, ¿no? Y eso también me parece a mí importantísimo y una base central de lo que están planteando en estas reformas. Y bueno, terminar con justamente la coordinación es esencial, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, pero justo no debe quedar sujeto a la voluntad política, sobre todo en el nivel municipal y estatal, tienen que estar obligados. Y eso me parece central en esta reforma que planteó la presidenta. Nada más una cosa que, o sea, no pienso defender a nadie, ¿verdad? Pero la crítica fue que la Comisión Nacional de Búsqueda se creó en 2017, pero después no se hizo nada y según yo en 2018 ya arrancó otro sexenio, ¿no? Sí se hizo. No, yo... O sea, es que la crítica es que se hizo en el 17 y hoy es una tragedia. Entonces, debate podemos pero pasó todo un sexenio antes. Tuvo incrementos Hubo sustanciales 6 de años presupuesto. para hacer cosas. Yo creo que... No sé, pues, a lo mejor Vamos se nos brincó un sexenio a irnos completo. a corte y vamos a continuar con este análisis sobre las reformas para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. No se vayan, porque vamos a seguir.
Pues es que te brincaste el 17. Macio Sare. Macio Sare. Muchas gracias por continuar con nosotros, con nosotras, aquí en Macio Sare, Debate Coyuntural. Estamos hablando de las reformas para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro de estas propuestas está la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, también el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta se va a conectar en tiempo real con la Plataforma Única de Identidad para poder cruzarse con el resto de sistemas de información contenidos en dicha plataforma para la búsqueda y localización de personas. Creo que va a ser muy importante que esto se eche a andar y que realmente se fortalezca la coordinación entre las entidades y todos los niveles de gobierno. ¿Qué piensas, Hamlet? Y tiene que ver con la formación de la presidenta Sheinbaum. Ella es científica y por supuesto que los datos, las bases, toda esta circulación de información entre las agencias y autoridades va a ser vital para estos sistemas únicos que mencionabas en cada uno de los 3 rubros. Yo disiento sobre la opinión de Paul en relación a que el problema no está focalizado en alguna entidad federativa. Hace rato se daba a conocer que Guanajuato, con el 5% de la población del país, tiene un sexto de los homicidios en la República. Y son prácticamente 6 entidades las que concentran el 50% de los desaparecidos y de los homicidios en el país. Y claramente en algunas entidades de la República hay una desinversión en materia de seguridad. En Jalisco, por ejemplo, la fuerza de la policía estatal solamente es de 5,000 elementos con cerca de 8 millones de habitantes. Mientras que la Ciudad de México, con casi 9 millones de habitantes, 8.9 millones de habitantes, tiene 80,000 policías. Y con las labores de inteligencia y la coordinación con la Procuración de Justicia que desarrolló también la presidenta Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la ciudad, se lograron reducir los índices y yo veo que hacia allá va la estrategia a nivel nacional. Tal vez muy pronto tendremos una propuesta integral de reformas a las fiscalías. Ojalá, y la policía de proximidad, que también es una de las promesas de campaña que escuchamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que es muy importante. Y yo quisiera matizar un poco el comentario de Alonso sobre el tema de la voluntad política. Estoy de acuerdo que es muy importante el tema de que no se deje a la subjetividad de las autoridades, pero la voluntad política que tiene la presidenta de tomar el tema, de encabezar este fortalecimiento del Estado de Derecho para garantizar que las instituciones cumplan con lo que deben hacer, pero sobre todo con la coordinación, es muy importante. Estamos esperando la integración de una carpeta de investigación y nos dan datos como si fuera extraordinario. No, eso debe ser el día a día. Y solo quisiera comentar rápidamente que en Colombia, en Argentina, en países donde también la desaparición de personas ha sido un problema muy grave, el fortalecimiento del Estado ha sido clave. Y creo que vamos en un camino doloroso, pero que creo que es el correcto. Yo quisiera tomar estos segundos que restaron, Claudia, porque si bien me refería a la voluntad política, yo estaba pensando, sobre todo, Alonso, tú que lo mencionaste, que mencionabas esto de que no nos podemos atener a la voluntad política. El tema es que a veces puedes tener muy buena ingeniería jurídica institucional y no hay voluntad política. Entonces, creo que la voluntad política que está mostrando la presidenta va a presionar para que echen a andar también en los gobiernos estatales a través de gobernadores y gobernadoras, de los fiscales, los titulares de las fiscalías y los titulares de las secretarías de seguridad ciudadana, echen a andar todo el sistema y la coordinación sea efectiva. Por eso podemos tener un entramado jurídico institucional muy hermoso, pero a veces lo que también hace falta es presionar hacia la voluntad política. Es decir, que haya una articulación entre un buen sistema jurídico,
institucional y también voluntad política. Esta la ciudadanía tiene que presionar para ello, ¿no? A eso me refería yo, ¿no? No, Sí, completamente de acuerdo. Sin duda. Y a ver, no es porque yo sugiera el debate de la comparación con el pasado inmediato, pero si no hay una aceptación pública, una voluntad política de poner este tema como una prioridad, porque lo es en el país una prioridad, que venía siendo hace mucho tiempo, y que este incremento en las desapariciones de 85% en un sexenio, pues era para levantar todas las alertas y empezar a hacer políticas públicas, reformas que fueran hacia allá. Una de las principales críticas justamente a la reforma al Poder Judicial en su conjunto fue que no incluyó todo este tema y esta discusión que seguramente vendrá ahora, de las fiscalías, de la procuración de justicia, de la persecución del delito y todo este tema de las desapariciones. Entonces, yo recuerdo con mucha crudeza imágenes del activista que hizo cabeza, me parece que fue Indira Navarro, que vestida de beisbolista fuera de Palacio Nacional, a ver si así la volteaban a ver como madre buscadora, bueno, como hermana buscadora. Y estos temas que se negaron una mañana sí y otra también, y que hoy sí forman parte de la agenda pública, y qué bueno, y que hoy ponen en el centro del debate desde la Presidencia de México hacia el Legislativo también, como una prioridad arreglar el asunto de una vez por todas. Entonces, claro que hay que aplaudir la voluntad que hay ahora, hay que pedir esta coordinación con los estados, pero también hay que señalar las omisiones que hubo, como señalaron hasta otros sexenios, pero también en el pasado inmediato, porque este problema lo dejaron crecer y se salió de control. A ver, lleva cerca de 70 años esta estadística de personas desaparecidas en el país, cerca de 70 años funcionando. Y solamente en un sexenio, el 50% de todos los que aparecen en ese sistema de búsqueda desde hace 70 años se dieron en un sexenio. O sea, algo sucedió y algo estaba pasando, había focos rojos en todos lados y no se había actuado. Entonces, qué bueno que se está actuando. Yo creo que también hay que comprender o poner sobre la mesa digamos, comprensiones más profundas sobre los procesos de violencia y los procesos de violencia que tienen que ver con, digamos, romper el tejido comunitario que empezó, todo esto empezó a partir de la guerra, de la supuesta guerra contra el narcotráfico que inventó Felipe Calderón. El tema de no comprender que esos procesos de violencia desarticulan el tejido comunitario de manera exponencial, eso es algo que por supuesto se tiene que atender de una forma institucional muy sólida y muy fuerte, y es lo que ahora lo que se está proponiendo en este momento, y que en otros momentos yo creo que también tenía que ver de cómo se estaba rearticulando el sistema federal. Es decir, no todo se puede decidir desde el centro. Las entidades federativas también tienen muchas responsabilidades y no han dado la cara muchas veces de todo lo que sucede en sus territorios. Y por eso la reforma ahora propone también que se establezcan fiscalías especializadas en todas las entidades federativas, porque a veces no hay ni siquiera con quién coordinarse, no hay un cargo, digamos, espejo, no existe la estructura, o similar, no existe la estructura. Y se trata de tener información en tiempo real, por eso la alerta también debe ser inmediata. En cuanto se da el aviso de la desaparición, se sube la información. Y bueno, estandarizar justo esos tiempos, ¿no? Porque también por estado cada quien podía definir si se esperaban 72 horas, 24, 48 antes de considerar a alguien desaparecido, ¿no? Y bueno, sí, obviamente el tema aquí, o a lo que yo quisiera también entrar es, un poco antes de la guerra que lanza Calderón, que viene a generar todo este tipo de violencia, esta situación, ¿existe una situación estructural previa para que haya todo ese caldo de cultivo que se da y que llegamos a que Calderón lo explote, ¿no? Y todo eso tiene que ver, y ojalá un día lo podamos profundizar y entrar en ese tema, que este es el resultado de una política que inició en los 80s de empobrecimiento sistemático de la población, ¿no? Escuchaba hoy en la mañana a una experta en este tema que decía que, bueno, ¿cómo se evita que los jóvenes caigan en este tipo de cosas? Y ella decía, bueno, mi mejor consejo es, si la oferta laboral es muy buena, duda, ¿no? Y lo decía con toda naturalidad, ¿no? Y yo creo que eso habla más bien de las estructuras económicas que fuimos creando, ¿no? Se fue creando a lo largo del tiempo,
que fueron empobreciendo a la población. Y eso también tiene una responsabilidad de cómo se fue generando este caldo de cultivo para todo este tipo de actividades, ¿no? Porque no fue que Calderón llegó e incendió el país, pero había ya algo previo que tuvo que ver con las políticas que implementó Fox, con las políticas que implementó Zedillo y Salinas, que vinieron a generar este empobrecimiento sistemático de la población. Sí, yo quisiera comentar que en materia de estadísticas tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy cuidadosos con cómo se manejan las estadísticas, porque si nosotros hablamos de crecimientos explosivos y no tomamos en cuenta que lamentablemente son expedientes de gente a la que se le busca imponer el olvido, pero que han estado buscando una respuesta, que los datos, ¿qué es lo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum? Revisar una verdadera base de datos en donde no se tenga esta información que puede irse acumulando y que de verdad manejarla así de manera de el pasado reciente no se hizo nada. Yo creo que es muy cuidadoso, o sea, tenemos que cuidarlo mucho. Y cuando hablamos de cómo las madres buscadoras vienen a Palacio Nacional, es porque esa debilidad institucional las ha obligado a venir hasta Palacio Nacional para buscar una respuesta. Entonces, nada más un poco de sensibilidad con esos números. Es que justo lo que yo ponía sobre la mesa es que se atendieron la las causas sensibilidad que parece Vamos haber hoy... Vamos a escuchar ahora a las personas también del público. Que la sensibilidad, si les parece. nada más para terminar la idea, que qué bueno la sensibilidad que parece haber hoy, que esté el tema sobre el centro de la mesa, que desde la mañanera se ponga, que se manden al Congreso reformas. Qué bueno, es lo que hay que aplaudir, pero también señalar que no se hizo en el pasado. Se atendieron las causas. Esa sensibilidad. Vamos a también el público aquí también merece un espacio y vamos a leer algunos de los tweets. Javier F. dice, complejo la elección para el INE, pero un ciudadano consciente puede acceder fácilmente a esa información. Ana Alicia Cervantes Contreras, saludos para todas y todos del panel de hoy. Ernesto Estrella, solo espero que finalmente se haga justicia igual para todos, porque hay muchos criminales corruptos, políticos, jueces, abogados, doctores, Ministerio Público. Hasta aquí, muchísimas gracias a quienes nos han estado enviando la información y vamos a despedirnos de Macio Zare en este momento. Tenemos unos segundos para comentar que hemos estado en una discusión muy álgida en este momento, pero esperamos que continúen con nosotros en unos segundos más. Vuelvan con nosotros, aquí en Macio Zare. Macio Zare.